Bueno, buenas tardes. Estamos de nuevo en un aquelarre de las insumisas. Esta semana hemos decidido hablar sobre el tema de teletrabajo y sabemos que es un tema bueno, que de alguna forma se viene conversando, pero no tanto desde el punto de vista de la agenda feminista, y queremos ver un poco en contraste qué tenemos que considerar sobre el teletrabajo para la agenda feminista, porque aunque de forma progresiva nos venimos incorporando a la vida laboral en algunos sectores en igualdad de condiciones con respecto a los varones, en términos de exigencia, paga y dedicación, sin embargo, no hemos avanzado de igual forma en nuestra región, y la llegada de la COVID, de la pandemia, ha exacerbado el uso de conexiones por internet como esta, para solventar la imposibilidad o las restricciones de desplazamiento a una actividad laboral de forma presencial. Hoy en el aquelarre, como les decía al inicio, queremos trabajar el tema del trabajo, del teletrabajo. Nos interpela cómo su aplicación ha afectado a hogares, a familias, pero sobre todo a los hogares monomarentales, que queremos también podamos abordar este tema en torno al impacto que ha tenido en cuanto a la agudización de las desigualdades, la segregación en contexto de actividades de reproducción social, o precisamente porque las mujeres no hemos dejado de atender esas actividades de reproducción social. Queremos entonces conocer cómo en la región tenemos algunas normativas o cuáles recomendaciones podemos plantear en términos de normativa o en términos de familias que sigan con, digamos, el teletrabajo como la forma dominante en cuanto a las actividades laborales, tanto de padre como de madre. Livia, abre el micro, Livia. Perdón. Más que nada, bienvenidas, bienvenidos a todos. Es importante el tema que vamos a abordar, ya que nos ha movido el esquema de vida que teníamos todos ya organizados y planteados. Para nosotras como mujeres se agudizó esta situación porque somos trabajadoras, somos muchos de los casos hay personas, son madres de familia, son cabezas de familia, entonces nos vimos en la necesidad de modificar totalmente el esquema de trabajo, pero como lo comenta María Ángel, es importante saber y escuchar otros puntos de vista y enriquecer la agenda feminista de la cual estamos hablando el día de hoy. Entonces agradecer a Gaby, a Kathleen su presencia y a la audiencia. María Ángela, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono. Bueno, nos acompañan hoy, como comentábamos, Kathleen McDonald desde Argentina. Ella es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en marketing online y comunicación. Y desde México nos acompaña Gabriela Osorno. Gabriela Osorno es psicóloga que tiene interés específico en el área de trabajo comunitario para prevención de la violencia. Ofrece y participa de talleres, círculos de lecturas y otro tipo de actividades para apoyo y contención a mujeres que están en situación de violencia o que han pasado por esa situación. Actualmente coordina el programa de orientación psicológica PALEX UNAM, dirigido principalmente a personas que están en situación de violencia. Livia. Yo tengo una pregunta que va encaminada. ¿Qué entendemos por el teletrabajo y por qué debería ser la parte en una agenda feminista? Me gustaría que la contestara en el orden que acabamos de mencionar, en este caso con Kathleen primero y posteriormente con Gaby. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Es muy interesante lo que ustedes se han planteado. Particularmente creo que el teletrabajo es la forma, digamos, virtual, no presencial de ejercer una actividad laboral, de ejercer trabajo. Exacerbada, por supuesto, como dijimos en la introducción, por la pandemia por COVID-19, porque es la única forma, o fue la única forma viable de continuar con las formas de trabajo del capitalismo, a la cual no estábamos, la gran mayoría, acostumbrados. Particularmente en mi caso, yo trabajo independiente por propia decisión. Esto fue hace ya 3 años, en donde decidí cortar la dinámica de trabajo, digamos, presencial de oficina y largarme hacia esta nueva.
es muy importante que esté regulada y que esté observada desde la perspectiva feminista, porque implica quedarse en un espacio en el que la mujer también realiza otro trabajo, que es el trabajo de llevar adelante una familia, de maternar, el trabajo informal al cual siempre estamos, o siempre o no siempre, pero digo, en general las mujeres estamos adscritas también. Entonces, definido como esto, como un trabajo que está muy flojo en cuanto a regulaciones, es un trabajo que se realiza no por horas, más por objetivos, pero sucede o ha sucedido que muchas mujeres están trabajando muchas más horas de las que trabajaban previamente, en donde tampoco hay mucho control acerca de cómo y por dónde nos llegan las exigencias laborales, pueden haber contactos por fuera de hora vía WhatsApp, puede no haber un canal formal en donde se canalicen las necesidades y los requerimientos laborales, y eso pasó en este caos, en este volcarnos con todo hacia esta única modalidad de trabajo el año pasado, hubo muchas cuestiones que no se tuvieron en cuenta y que fueron muy disruptivas y muy difíciles. Creo que por ahí desde el lado de la psicología lo va a poder explicar mejor mi compañera, pero creo que fueron muy difíciles de abordar para quienes no estaban listos o no estaban acostumbrados o no tenían, las mujeres que no tenían las herramientas para llevar adelante el trabajo de esta forma. Ni hablar de las condiciones edilicias que también se requieren para realizar el teletrabajo, digo, el trabajo virtual que requiere una conexión de internet y que requiere un espacio en donde uno pueda realizarlo de manera cómoda. Hay familias que no viven en espacios que se los permitan, hay personas que necesitan de distintos dispositivos para conectarse en el mismo momento, porque no solo el trabajo ha sido desplazado o necesariamente ejercido desde el lado del teletrabajo virtual, sino también la educación. Entonces hay muchos factores que intervienen y que se han volcado hacia la virtualidad. Entonces creo que traer a la agenda feminista este tema, pensar en cuanto a regulaciones, normas, modos, formas que ayuden a que se pueda llevar adelante de forma organizada y a que también pueda tener un marco regulatorio legal que, como digo, no está hecho y está encaminado, y nosotros podemos plantarnos desde nuestro lugar de mujeres a ver qué es lo importante a regular para las funciones que cumplimos y para lo que nosotras consideramos importantes. Más o menos esto es lo que yo considero, y bueno, y nuevamente les digo, me parece excelente que lo traigan y que lo planteemos desde la perspectiva feminista, porque es clave y es distinta la función que cumplimos nosotras como mujeres que la que pueden cumplir los varones, los niños en esta situación de pandemia también, que están dispuestos a trabajar o a estudiar o a realizar actividades de forma virtual, no presencial. Adelante, Gaby, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, estoy muy agradecida por este espacio, por la invitación y poder hablar de este tema que es tan importante y que si ya de por sí el trabajo de la mujer, el no remunerado, que también es parte esencial del trabajo, es invisible ante los ojos de muchos, qué mejor que un espacio para poder hablar de ello. En cuanto a qué es el teletrabajo, en México se define como toda actividad intelectual o material que se lleva a cabo desde el hogar y que no necesita acudirse a una oficina y que tiene una remuneración económica. Como ya lo he mencionado, para este teletrabajo se necesita de tecnologías como medio fin para poder realizar estas actividades. Sin duda, el teletrabajo le compete a la agenda feminista, porque para ello quisiera comentar un poquito del contexto de México, ya que dentro de sus reformas laborales se entró en vigor el 20 de enero, porque en México no estaba regulado el teletrabajo. En estas reformas se considera el equipo de trabajo, como son las sillas, el cómputo, se considera también el salario y los pagos, se considera también los medios para este teletrabajo, que es el internet, la luz, la seguridad social, el derecho a la desconexión, es decir, el respetar el horario laboral que se tiene. También propone un trato igualitario. Y hay una parte muy importante que nos habla de considerar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas que trabajan. Y esto en teoría pinta para algo muy bueno. Pero la realidad de muchas mexicanas es que al cierre de escuelas y guarderías
el distanciamiento social significó un aumento en las tareas por la falta de redes de apoyo. Es decir, no solo era el teletrabajo, también eran las actividades del hogar, también eran las actividades de crianza. Alguna vez leí un comentario que me pareció más que acertado. Decía, súper, tienen media hora de comida, pero ¿quién prepara esa comida y cuándo? Notando así que el trabajo desde casa incrementa de manera desproporcional estas actividades. En este escenario, los hombres se han involucrado en el trabajo doméstico, pero no ha sido al mismo ritmo que las mujeres en el mundo laboral, ya que las tareas que realizan en el hogar son simultáneas. Y tienen los hombres estas actividades con valor lúdico. A veces es llevar a los niños al parque o bañar a los niños, contrario de las mujeres, que estas tienen un horario, no tienen un horario de inicio ni de término, y que muchas veces tienen que realizar más de una actividad a la vez. Eso es algo que marca una diferencia importante. Sin duda, la división de trabajo en el interior de los hogares no corresponde a las necesidades actuales de todos los integrantes. Así que tenemos que plantearnos la posibilidad de transformar todas estas dinámicas, esta transformación cultural. Es decir, es una solución que no puede ser inmediata, pero que se debe de contribuir y mirar hacia ellas, mirar a ese agotamiento físico y emocional. Avanzar también significa entender que las violencias cotidianas que enfrentan las mujeres pueden ser invisibles por este trabajo no remunerado. Con todo esto mencionado, es entonces que debemos observar ese escenario de desigualdad en el que estamos situadas. Y es por eso que le compete totalmente al feminismo, porque no solo se está luchando por políticas públicas que nos permitan ascender y romper este techo de cristal, también se debe de mirar en políticas que puedan vencer estas limitaciones, que atan y que no permiten romper esta esfera privada. Porque no debemos olvidar que la mayoría de mujeres que se encuentran realizando el trabajo no remunerado en sus hogares no les permite estar en el sector formal laboral. Y esto las condena, nos condena a niveles estructurales de violencia machista, de dependencia económica y de pobreza. Es por eso que sí le compete a la agenda feminista mirar por este sitio. Muchas Bueno, gracias, Gaby. A continuación, María Ángela, gracias. gracias a Gabriela y a Kathleen. Creo que han dado, digamos, han mencionado varios elementos que resultan muy necesarios de considerar, no solamente a la luz de nuestra siguiente pregunta, que es un tema relativo a teletrabajo y pandemia, sino en términos de lo que supone para la mujer el teletrabajo. Hay de alguna forma distintos ámbitos, digamos, de aplicación del teletrabajo, como bien decía en su presentación Kathleen, ella por decisión propia asumió trabajar de forma remota, pero el hecho es que en pandemia la decisión no ha sido propia, la decisión ha sido impuesta para un porcentaje cada vez más, digamos, un porcentaje importante de mujeres y de hombres. Y esto ha traído como consecuencia que no haya habido una preparación ni del entorno ni de la persona adecuándose a lo que supone el nivel de exigencia del teletrabajo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso trae algunas consecuencias por las cuales me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Con respecto a en pandemia, ¿cuáles son los elementos que han cambiado? Creo que Gabriela ya los ha venido anunciando, pero ¿cuáles son los elementos que han cambiado en cuanto a las consideraciones de teletrabajo? Y aquí me gustaría que pudiéramos conocer en términos de la familia, es decir, las dinámicas familiares, cómo han cambiado, pero también por ser un poco la perspectiva de Gabriela, y le voy a pedir que comience ella respondiendo a esta pregunta, en términos de violencia. En el caso de Venezuela, hemos visto con mucha, digamos, preocupación el que la restricción de la movilidad ha restringido a las mujeres a los espacios en los que eran violentadas y han tenido que convivir con quien les, digamos, causaba la violencia, con lo cual se ha exacerbado la violencia de género.
Entonces quisiera que Gabriela pudiera respondernos a esta pregunta. ¿Qué ha cambiado sobre el teletrabajo durante la pandemia en términos familiares, en términos de violencia, en términos psicológicos? Y poder identificar un poco cuáles son esas aristas que de la agenda feminista también las estamos encontrando ahí, profundizando un poco tu respuesta anterior. Claro, la dinámica familiar se movió completamente. Es decir, como ya habían mencionado, nosotros pensamos en el mejor escenario, que es trabajar y que cada uno tenga un cuarto, que en un cuarto esté un niño realizando sus actividades escolares, que en el otro esté el padre, si es el caso, realizando sus labores, y en el otro esté la madre realizando sus tareas también, y que exista otro escenario en el que todos colaboran, pero no es así. La realidad es que muchos hogares solo tenían una computadora para todos, para el niño, para los que trabajan, para todo, que no todos cuentan con acceso a internet, que de igual modo los espacios se comparten y que pueden haber 3 personas en un solo cuarto. Entonces, eso, sumado al encierro, al permanecer en el hogar, eleva los niveles de tensión en cada una de las personas. Es decir, el ideal es que, por ejemplo, el día de hoy yo esté platicando y que no se escuche ningún ruido y que mis condiciones de trabajo sean las mejores, pero no es así. Entonces, es trabajar bajo mayor presión. Me recuerdo mucho el caso de una mamá que me comentó que se le partía el corazón cada vez que ella daba clases. Ella es profesora. Entonces ella decía, ok, yo atiendo a los alumnos, y yo al lado mío veo a mi hijo que se está complicando con sus actividades, que veo cómo lucha porque no encuentra su material, que veo que está preguntándole a la profesora y no sabe qué responder. Es decir, yo me tengo que dividir. ¿Cómo le hago? Yo estoy atendiendo alumnos, pero ¿cómo atiendo a mi hijo? No es posible. Ese es en el mejor de los casos, porque también hay madres que no se podían dar el lujo de realizar el trabajo en el hogar, que tenían que salir a trabajar, que están en el mundo laboral informal y que no tienen seguridad social. Entonces tenían el riesgo de contagio, salir a trabajar, y que como las instituciones escolares, guarderías, institutos cerraron, no tenían con quién dejar al cuidado de sus hijos y tenían que llevarlos al trabajo, o incluso tendrían que faltar a trabajar por también atender las actividades escolares. Entonces, ahí se encontraba toda esta parte, toda esta dinámica que, como ya había mencionado, no es igual en el cuidado del hogar, de los hijos, entre las mujeres y los hombres. Definitivamente no es igual. También a lo que se enfrentan las mujeres es a la violencia. Es decir, si también hubo personas que perdieron empleo, fueron muchísimas. Entonces, que también se encuentre la persona que los violenta en el hogar, que ya no puedan tener un espacio en el cual ellas acudir físicamente a solicitar ayuda. Uno de los espacios que se considera que es donde principalmente piden ayuda a las mujeres es en servicios médicos, a lugares donde ellas pueden acudir. Pero si estos espacios estaban limitados o cerrados por el COVID, por atender esta pandemia principalmente, entonces son espacios a los que ellas ya no podían acudir y que tendrían que solamente estar con estas personas. Tampoco podían ayudar, marcar libremente a las líneas de ayuda porque su violentador estaba al lado. Me pasó igual en un caso que yo siempre consultaba la seguridad de la persona, si ella podía hablar, que era el primer servicio que ella necesitaba, si necesitaba una patrulla, servicio médico, que era la principal afectación que tenía, porque solía pasar que estaba el violentador al lado. Y entonces es algo muy importante que cuidar. Entonces definitivamente se cambiaron las dinámicas, desde las redes de apoyo que se vieron limitadas, desde los empleos que se perdieron, de igual modo porque muchas empresas no tenían los recursos para seguir pagando en pandemia. Hubo muchas locales, empresas que tuvieron que cerrar, entonces hubo también despido. Entonces definitivamente las dinámicas cambiaron. Hay unos datos que me parecen muy importantes citar para tener un contexto de esta situación.
El INEGI marcó que 21% de las mujeres en sector formal perdieron su empleo. Eso solamente es por parte del sector formal. Imaginemos este otro sector que no lo toman en cuenta aquí porque es el sector informal. Y bueno, los que conservan el trabajo en su hogar, como ya mencionamos, ha sido pesado. De igual modo, ONU Mujeres en un documento nos dice que 2/3 partes de las mujeres han manifestado ansiedad y depresión. Eso sin duda es un número muy alto. La pandemia también desdibujó la línea de trabajo y el hogar. Es decir, muchas mujeres salían a trabajar y ese era otro espacio en las que ellas podían realizarse y realizar actividades que le gustan. Entonces, el que fuera un mismo espacio también es complicado. Fue una carga mental el poder lidiar con estas múltiples actividades. Como ya lo había mencionado, las instituciones y guarderías también es algo muy, muy importante porque no tenían con quién dejar el cuidado a sus hijos. De igual manera, muchas veces las madres en México son quienes se hacen cargo del cuidado de los hijos, pero con este distanciamiento también era imposible que las madres pudieran trasladarse a ayudarles a los cuidados. También algo importante era que los supermercados no permitían el acceso a niños. Entonces, eso fue también impactante porque, bueno, muchas madres tenían que hacer el súper, pero si no tenían con quién dejar a sus hijos, no podían hacer el súper. Entonces tenía que, pues, conseguir en locales más cercanos, etcétera, ver la forma de cómo lidiar con esta parte. Es así que entonces podemos ver que afectó a niveles más allá de lo individual. También es un problema entonces de salud, también es un problema social. Esta carga demanda de manera cognitiva demasiado. Entonces vemos afectado su bienestar emocional y físico de las mujeres debido a toda esta carga laboral, el tipo de tareas en el ámbito familiar, contratiempos, etcétera. Entonces, sin duda, una de las emociones también que se reflejaron fueron displacenteras, es decir, irritabilidad, frustración, tristeza, ansiedad también se vieron reflejados por no poder cumplir con estos roles, por todo esto que se dice, que tiene esta demanda laboral, porque tampoco es que haya parado los horarios o que se haya contemplado, como se decía en las reformas laborales, esta parte de que no trabaja a la par con las instituciones que cerraron de cuidado. Entonces, bueno, podría yo comentar eso, que la dinámica cambió aumentando la violencia dentro del hogar debido a que comparten el mismo espacio con el violentador y que cerraron instituciones que eran fundamentales en donde las mujeres acudían no solo a conseguir alimentos principalmente, sino también servicios de salud y también instituciones de apoyo a violencia fueron cerrados. Entonces, existían las líneas de apoyo, pero como mencioné, también era difícil si se compartía el mismo espacio que la persona que violentaba. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que hay un tema importante con digamos, el contexto en el que el teletrabajo se asume y estamos solamente abordando el núcleo de quienes viven en una misma casa. Ahora pensemos, por ejemplo, que muchas veces las mujeres somos también soporte de tareas de reproducción, tareas de cuidado, tareas de atención a personas mayores, a personas familiares con algún tipo de discapacidad, a, como bien decías, madres que apoyan a sus hijas en el cuidado de sus nietos, por ejemplo, y que todo esto en el contexto de pandemia, pues evidentemente se ha reducido en términos de la movilidad, pero se ha exacerbado en términos que todo el mundo está en su casa y requiere aún mucho más cuidado. Kathleen, te escuchamos. Bueno, creo que sí, que es muy cierto lo que dice Gaby. Ha habido un cambio enorme en la dinámica familiar, en todas las dinámicas familiares, en la dinámica feminista también, digo, en la dinámica de la mujer también, como lo has mencionado vos. Lo que pienso acerca del teletrabajo puntualmente es que esta obligación, digamos, este salto, esta necesidad porque claramente hubo una crisis laboral por la pandemia, entonces el volcarse necesariamente a estas nuevas dinámicas de trabajo
exacerbó la diferencia, una gran diferencia, que tiene que ver con diferencia de acceso a muchísimos recursos que el teletrabajo implica. No solamente la conexión a Internet, sino la espacialidad, que también la mencionó Gaby, los contextos de hacinamiento, uno puede decir, o de vivir en espacios reducidos que no permiten, digamos, ejercer plenamente la actividad del teletrabajo, han marcado muchísimo las diferencias. Y en cosas más básicas también, les digo, chicas, por experiencias personales que he tenido, hay personas que han tenido que volcarse al teletrabajo sin antes haber creado una casilla de mail, ni para ellas mismas, ni para sus hijos también, en este contexto de educación y de trabajo informal que también las mujeres llevamos adelante, que es educar también en casa o colaborar a que la educación de nuestros hijos pueda seguir llevándose adelante. Entonces, frente a estas diferencias de conocimiento, en donde el saber no está, porque son saberes nuevos, creo que se ha exacerbado mucho la diferencia. Y quienes han podido, porque tienen los recursos y el conocimiento, pudieron más o menos sortear y desarrollar estas tareas, y quienes no han podido, bueno, quedan cada vez más segregados. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. No hubo un contexto paulatino, esto se dio de golpe. Entonces, jugaron muchísimo estas cuestiones relacionadas a los recursos en el proceso de adaptación y de ejercer el teletrabajo. En cuanto a las dinámicas familiares, también creo que sí, que las mujeres tenemos muchísimas más funciones que cumplir que los hombres, lamentablemente. Y creo que otro factor ha jugado muy en contra, que es esta cuestión de estrés por la productividad. Uno se plantea, antes el espacio laboral, el salir a ejercer una función, nuestro trabajo, o muchos trabajos formales e informales, tenían un inicio y un fin. Lo que sucede con el teletrabajo, como se ejerce desde el hogar, se ejerce de manera virtual, que muchas veces la productividad no se puede medir en términos de objetivos laborales, sino que se mide en horas de trabajo. Horas en la cual uno comparte el espacio, como bien decía Gaby, las dinámicas, las tareas, las cuestiones familiares que también están volcadas hacia lo virtual. Entonces es muy poco probable que uno pueda, a ver cómo puedo decir, que se pueda comprobar esa productividad, lo que genera un estrés enorme, porque uno se siente, más allá de frustrado por todas las cuestiones del contexto, y sobre eso se presiona para poder llegar a un objetivo, se presiona por tener herramientas que no fueron nunca enseñadas, digo, desde la creación de un mail, como hablábamos, hasta cómo llevar adelante una reunión por Zoom, cómo mostrar los objetivos a fin de mes, cómo responder o no, cuáles son los límites, esto que yo les decía anteriormente, no hay un límite en cuanto al horario, pueden haber consultas, exigencias del lado de la explotación laboral, digo, que se permiten porque todo este contexto es muy nuevo. Entonces creo que recae en el lado de las mujeres, además de tener toda una carga de trabajo informal que corre sobre nuestras espaldas y que lamentablemente al día de hoy uno tiene que tratar de hacerlas visibles, ¿no? Por sobre eso también tenemos todas estas otras cuestiones que se nos vienen como novedosas y que las mujeres en general son las que se terminan haciendo cargo, ¿no? Como esta educación también informal que tenemos que dar a la familia para poder traerlos a ellos dentro del contexto de la virtualidad, más allá de nosotras como mujeres ejercer el teletrabajo desde nuestros hogares. Así que bueno, creo que básicamente esa ha sido una de las cuestiones que más cambiaron en las dinámicas familiares y que se ha exacerbado un poco esta desigualdad de los que pueden y tienen las herramientas porque han tenido una educación que se los permitió y los que no pueden, que han quedado cada vez más al costado de esta nueva normalidad, como la llamamos. Sí, esta nueva normalidad que vino a instalarse y terminó quedándose, ¿no? Pensaba mientras las escuchaba a ustedes en que de alguna manera, retomando un poco mi introducción a esta pregunta, hay distintos sectores, digamos, hay variación del impacto del teletrabajo según los sectores. Pensaba, por ejemplo, el sector de desarrollo de tecnologías o desarrollo de software, el teletrabajo está instalado desde hace ya varios años, ¿no? Y es también frecuente que no vaya, aunque como bien tú dices, Kathleen, se trabaja por objetivos, pues de alguna manera también hay un seguimiento al horario y hay un time tracker de cuántas horas estás trabajando al día, porque finalmente te estoy pagando esas horas, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de otras condiciones de teletrabajo, retomando un poco lo que comentaba Gabriel y que luego tú también has enfatizado, en las cuales no ha habido tiempo para prepararse y es preparados listos ya, o como decía
una amiga de salir corriendo sin saber gatear muy bien primero, ¿no? Y ahí se agudizan las diferencias estructurales, no tenemos acceso a equipos, no tenemos acceso a conexión, o tenemos acceso a equipos, pero nuestra conectividad es muy débil, la empresa no me facilita los medios materiales para yo poder mejorar mis condiciones de conectividad y por tanto pierdo el trabajo. O como muy bien nos mostraba en la estadística que nos facilitó Gabriela, estoy en un sector en el que no puedo hacer teletrabajo. Estoy pensando, por ejemplo, una camarera de un hotel del sector turístico, que es a la vez el fundamental, digamos, vector de toda esta pandemia, el sector turístico, y también ha sido uno de los más afectados. Es decir, la pandemia se dispersa en función de los viajes y la base del turismo es el desplazamiento de las personas. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, ese trabajo de una camarera en un hotel no se puede realizar de manera virtual. Es decir, tienes que hacerlo de manera presencial, y el turismo tuvo una caída brutal de más del 80% durante el año pasado, ¿no? Entonces, claro, o sea, cómo manejar un poco eso es un poco lo que todavía no tenemos respuesta en este contexto de pandemia. Livia. Dice, desafortunadamente, esta pandemia lo que dejó al descubierto fue las carencias tanto de infraestructura, la capacidad de los gobiernos de poder resolver la situación laboral, ya que, como hemos comentado, muchísimas personas se quedaron desempleadas, agudizando todavía esta situación en cuestión de los niños, el tener que trabajar en esas condiciones de internet. Y deja claro y al descubierto la desigualdad social en la que estamos viviendo. No todos tenemos acceso a una conectividad, a un aparato de cómputo, y el encierro ha detonado ya situaciones psicológicas. Gabriela a lo mejor lo podrá abordar de una manera más amplia, pero ha dejado ver ansiedad, la violencia intrafamiliar quedó al descubierta, y desafortunadamente esto va creciendo. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿qué se sugiere a las mujeres en el teletrabajo, cómo manejarlo, a los gobiernos y a las organizaciones sociales para atender y mitigar estas situaciones que acabamos de mencionar? ¿Qué sugerencia tienen ustedes? Kathleen, ¿me pudieras ayudar con eso, por favor? Sí, claro. Bueno, principalmente creo que es bueno comenzar por identificar cuáles son las problemáticas que más nos afectan. Porque no hay una legislación que avale, digo, no hay una, por lo menos en Argentina, todavía no tenemos una normativa con respecto al teletrabajo a la que una pueda acudir al momento en el que siente que hay un límite que está traspasado. Que son cosas que generan mucha frustración para los que ya tenemos establecido que vamos a teletrabajar. Digo, no es mi caso porque yo trabajo de forma independiente y lo he decidido, pero los que les ha tocado, en suerte, y hoy en día están ejerciendo de esta manera su trabajo, es muy importante identificar cuáles son los factores que no están siendo respetados o que a uno no le están sirviendo. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Entonces, uno no trabaja, como decíamos, por horas. ¿Qué puedo yo exigir? O sea, identificar qué debo exigirle yo a mi empleador para poder ejercer de manera ok mi trabajo. Bueno, y a partir de identificar estos factores que se necesitan, estas problemáticas que no están resueltas, lo que no nos permite trabajar de manera saludable, ¿no? Dentro de un contexto que no lo es, digo, un contexto general de pandemia que exacerba estas diferencias que decíamos, bueno, ¿qué podemos exigir? Creo que lo primero sería identificar esto, formar organizaciones que tampoco, por lo menos en Argentina, les cuento, no hay muchas, sí un poco lo que mencionábamos, las personas que teletrabajan normalmente, los nómades digitales, aquellos que están más metidos en el trabajo, en el teletrabajo hace años, tienen ciertos códigos y se manejan por ahí por determinadas plataformas que permiten traquear el trabajo, trabajar por resultados, tener una relación sana entre trabajo y tiempo libre, pero la gran mayoría que se ha volcado a esto necesariamente no lo tiene. Entonces, identificarlos principalmente, poder plantearlos de forma individual siempre es mucho más difícil. Entonces, poder lograr organizaciones intralaborales, si es que las mujeres están trabajando en empresas, poder manifestar entre ellas, esto es lo que me está trabando, no estoy pudiendo organizar mi casa y mi familia, no estoy teniendo tiempo no tengo los recursos, no sé, porque como digo, muchas personas que no saben todavía cómo manejarse, cómo crear una casilla de mails, cómo manejar los tiempos, bueno,
Todo esto creo que es importante identificarlo. Yo iría desde lo más pequeño hasta lo más grande. Trataría de buscar alianzas que fortifiquen las relaciones entre mujeres. Creo que el feminismo ayuda mucho a sentir la empatía por la otra. Entonces, a través de esto es lograr identificar cuáles son esas redes invisibles que nos están trabando, que no están permitiendo que este tipo de trabajo se realice de manera regulada y se realice de manera digna en un punto. Entonces, identificar, ir desde lo pequeño hasta lo más grande. Yo creo que en Argentina es muy importante comenzar a formar organizaciones que lo regulen, y más adelante, de cara a los gobiernos, bueno, ahí ya es un poco más difícil, porque creo que no está considerado el teletrabajo todavía como debería estar. No hay una legislación que, como decía, regule, que controle y que permita tener ciertas pautas sobre las que uno se puede parar como teletrabajador y decir, acá no están yendo las cosas bien, o yo no estoy pudiendo ejercer mi trabajo de manera, o sea, como debería ser, porque no tengo los recursos. Así que yo creo que en principio estas cuestiones, también estas charlas, esto que estamos haciendo ahora, enriquece mucho, ayuda a poder identificar las problemáticas para después poder ir formando organizaciones que terminen haciendo permear esto en una legislación para poder organizarlo y regularlo de manera nacional en este caso. Es importante lo que comentas, Kathleen. Aquí en México, lo comentaba Gabriela, se legisla en cuestión de teletrabajo, pero aún así esa legislación deja al descubierto muchísimas situaciones que, lejos de tener un equilibrio, de tener una equidad, deja más un sentido, ¿qué puedo decir? Un malestar, porque es una desigualdad. O sea, no se trató, no se manejó buscando un verdadero equilibrio, una verdadera ayuda para todos. Y eso recrudece y se carga más hacia el lado de la mujer. Como comentábamos ahorita, muchas de las mujeres en América Latina les toca ser cabeza de familia. Entonces, doble o el triple el trabajo que hacen. Aunado a eso, a la violencia que están viviendo en casa y que genera también falta la economía, que se mueve todo, agudiza toda esta situación de teletrabajo. Entonces yo creo que no es nada más el legislar buscando un objetivo, sino que ese objetivo realmente sea un beneficio para toda la población. Y en cuestión de la salud mental, pues creo que Gabriela nos pudiera ayudar un poquito más en ese sentido. Adelante, Gaby, gracias. Claro, algo que se sugiere muchas veces es desde lo individual. Y se dice que, por ejemplo, a las mujeres comiencen por reflexionar acerca de su autocuidado, de la autoexigencia, del delegar responsabilidades, porque también nosotros tenemos tan internalizado que nos corresponde. Entonces, por ahí se podría comenzar, aunque no todo es individual y no es posible que si nosotras comenzamos con autocuidado y las exigencias y poder, no se puede en su totalidad, porque también está la dinámica familiar que nos empuja o nos lleva a asumir todas esas responsabilidades. Así que también se debe de pensar en un sistema nacional de cuidados, en políticas públicas que apunten ahí, que apunten a la salud mental de las mujeres y que reconozcan todas estas repercusiones que están teniendo y puedan ser atendidas. Porque no solo es este malestar físico, sino también conlleva un malestar emocional por todo este exceso de trabajo. Entonces es importante que se pueda, número uno, visibilizar, que se pueda evaluar y que se pueda atender. También se debe de establecer esquemas de trabajo flexibles y que también estén a la par con los centros escolares y de cuidado. Es decir, no se puede pensar en uno solo si no se cuenta con redes de apoyo. Es importante también considerar la posibilidad de algún apoyo monetario para las personas que se perdió su empleo o que tuvieron que reducir sus horas de trabajo, porque es decir, se está considerando a las que aún trabajan, pero ¿qué hay de las que perdieron su trabajo, que ya no pueden ejercer teletrabajo o que ni siquiera aspiraron a realizarlo por el sector en el que se encontraban? También deben asegurar los servicios de cuidado, como se dijo, no solo es atender a hijos, también hay familiares con enfermedades,
alguna discapacidad o incluso ancianos que se encuentran bajo el cuidado de las madres. Las autoridades no solo entonces deben apuntar a estos centros escolares o estas guarderías, sino a cuidado universal. Ya se mencionó entonces que la salud mental de las mujeres, también entonces al cuidado de adultos mayores, instituciones que puedan apoyar en esta parte, que no solamente son estas guarderías, sino que también se tiene que mirar a ese lado. Y bueno, también se puede ver en estas licencias de maternidad. De igual modo, tiene que haber un constante análisis y evaluación de la situación del personal, porque muchas veces se asume la situación en la que se encuentra la persona. Pero como ya habían mencionado, esto nos agarró por sorpresa y nos dimos cuenta que no se estaba preparado para esto y que se hicieron estas reformas laborales y solo se agregó que debe ser con perspectiva de género. Pero ¿cuál es esta perspectiva de género? ¿Cuáles son estas actividades que se tienen que considerar? Es decir, sí es el derecho a la desconexión, pero si cuando yo estoy conectada necesito realizar otras actividades, ¿qué hay de esto? ¿Qué se puede hacer ante esto? Entonces es muy importante verlo desde distintos ámbitos, sectores, que no solo es la parte mental, que no solo son los cuidados, que son reformas específicas para el trabajo no remunerado, que de igual modo se ha intentado avanzar por concientizar en las dinámicas familiares, que se han hecho mucho esta parte de nuevas paternidades, el apoyar, pero no ha sido suficiente y no se ha avanzado del todo. Es decir, aún existen estructuras que no se han podido mover y que recaen en los hombros de las mujeres, y que esto impide, como ya había mencionado, no solo el avanzar en puestos laborales o en el acoso laboral, etcétera, sino que también impide poder soltarte de este esquema familiar que no te permite realizarte en la parte laboral, en la parte profesional. Y ahora que te encuentras en este mismo hogar, es imposible poder delimitarlo o salir. Es decir, ya no tienes este espacio laboral, ya es parte de tu hogar. Entonces, claro, se suma esto que realizas actividades del hogar y del trabajo, y entonces, ¿en qué momento están actividades de disfrute o actividades también que tienes derecho a realizar? Entonces, considero que se debe de apuntar a esto, a todos los ámbitos de cuidado, mental, social, laboral. Es importante lo que acaba de mencionar Gaby, porque se legisla en una parte, pero se descuida la otra. Y como comentábamos en un inicio, el probable regreso a clases, en este caso para nosotros que somos trabajadoras, somos maestras, viene una situación muy complicada porque no sabemos realmente en qué condiciones emocionales van a llegar los niños. Y aunado a eso, el padre de familia, la situación emocional en la que se va a ver inmersa. Entonces yo creo que es legislar, pero no nada más en cuestión laboral. Vámonos también por el lado de la salud y hacer énfasis en esa parte porque es la parte complicada para un regreso tanto a la escuela como a las labores cotidianas que tenemos todos ya próximas a regresar. No sé, Rosy, si quieras leer algunas preguntas de las personas que nos acompañan en YouTube. Sí, sí, claro, claro. Fíjense, nos están siguiendo, bueno, de varias partes, de Argentina, de México, y les comento, nos deja acá Claudia Baigorria un comentario, dice, bueno, es un debate indispensable. Abrazo desde Argentina, secretaria adjunta de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Desde Trujillo, aquí en Venezuela, desde Carache nos hacen una pregunta. Gabriela Román dice, ¿será que estamos en un proceso económico más explotador que cuando estábamos en el lecho de la esclavitud? ¿Hay realmente cierto grado de libertad más que en esa etapa de esclavitud? Y bueno, ese lo podemos responder ahora. Voy a hacer un último comentario que nos dejan también en YouTube. Dice, el teletrabajo está generando nuevas formas de explotación que pudiéramos decir una explotación postmoderna, por ello se requiere transformar el sistema económico. Entonces, bueno, si gustan, no sé, Kathleen, puedes responder primero tú y luego Gabriela, la pregunta que nos plantea una tocaya de Gabriela desde aquí de Trujillo.
Pero sí, totalmente. Y bueno, creo que la otra pregunta o la observación era un poco lo que me vino a la cabeza cuando hizo esa pregunta. Sí, son nuevas formas de explotación y son tan invisibles y tan difíciles de detectar porque son absolutamente nuevas, y no tenemos una ley que nos respalde y no tenemos tampoco problemáticas muy digeridas todavía alrededor de esto. Entonces surgen cuestiones que nos abordan o que nos interpelan desde el rol que cumplimos como mujeres, y no solo mujeres madres, también mujeres estudiantes que comparten, o sea, que trabajan y estudian a la vez. Perdón, se me estaba... creo que hay tantos factores que nos interpelan que es tan difícil de identificar que sí que son nuevas formas de explotación, que pasan por el lado más invisible de todos, que es el lado virtual, en donde uno, como no estamos saliendo de nuestros hogares o recién estamos empezando a hacerlo, todo el año pasado fue un gris, en donde no hubo posibilidad de plantarse y decir, no, yo esto no lo estoy pudiendo hacer. O como bien plantea Gaby, no me siento en condiciones para poder ejercer mi trabajo, para poder continuar con mi trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que mi trabajador explotador en algún punto me va a dar a mí para que yo pueda continuar ejerciendo la tarea que tengo que hacer? O sea, yo pueda continuar generando valor al capital. Es todo muy complejo, está buenísimo que lo podamos ver de esa manera. Yo creo que sí son nuevas explotaciones, creo que estamos frente a un nuevo capitalismo en el cual las formas han cambiado y es muy importante estar atentos, verlas, observarlas, eh, generar estas luchas, de visibilizarlas y tratar de ponernos desde nuestro lugar, no como trabajadores explotados, sino como trabajadores conscientes, tratar de despertar esta conciencia de clase de la cual hay diferencias enormes, algunos estamos mejor posicionados que otros, algunos estamos más capacitados que otros, y nosotras, como me parece a mí, como mujeres feministas capacitadas en este sentido, tenemos que traer estos temas a colación, tenemos que darles visibilidad y tenemos que luchar para que pueda haber una legislación que avale, porque esto es algo que se va a dar de aquí en adelante. Siempre estuvo ahí como dando vueltas, pero bueno, con la pandemia fue una exacerbación enorme y el capital tenía que seguir funcionando. Entonces, este vuelco enorme que se dio exponiendo enormes diferencias. Creo que es ahí donde nosotras tenemos que hacer foco, y bueno, me parece que sí, que es una nueva forma de explotación, que tenemos que ser conscientes, que hay que legislar al respecto, que hay que unirse, hay que hay que generar pequeños focos de unión en los espacios laborales que tenemos las mujeres, en los espacios de educación en los cuales participamos las mujeres también, como formadoras, como madres, como hermanas, como todos los roles que cumplimos. Así que súper interesante la pregunta y sí, 100% para mí es así. Gabriela. Me parece una pregunta súper interesante, que es donde tenemos que también mirar. Es decir, por ejemplo, en México están estas reformas, pero como ya habían mencionado, no están reguladas. Es decir, en el planteamiento suenan muy bien, pero por ejemplo, en México, a pesar de que ya se propuso que tienen que proporcionar los equipos, etcétera, aún no se proporcionan. También dentro de la parte laboral existen condiciones que son importantes, desde la silla, desde las horas que tienes que estar frente al monitor, desde la luz que tienes que utilizar para poder estar en el computador haciendo todas tus actividades que no son consideradas. Es decir, solamente es lo más básico que se menciona, pero como ya se había mencionado, se necesita que se desglosen situaciones más específicas y en el contexto real que se necesita. Entonces, sí, definitivamente, si no tienes estas limitaciones, entonces sí puede ser explotación, definitivamente, porque no está regulado. Entonces, también algo importante que se debe de tomar en cuenta es que está, por ejemplo, el riesgo de perder tu empleo, porque a pesar de que están estas reformas, etcétera, también está el miedo de muchos de ser uno más, ser parte de la cifra que perdió su empleo. Entonces te sometes a toda esta situación que te exige todos los días cumplir con un horario y con ciertas actividades, aunque no te den las condiciones de trabajo idóneas. Entonces te enfrentas a esta situación, ok, o cumplo con mi trabajo o simplemente soy despedida, porque allá afuera también hay muchas otras personas que necesitan un empleo. Entonces ya no son las condiciones
las condiciones de trabajo que yo merezco o que me presenten, sino es las que yo estoy aceptando por mi situación económica. Porque igual ahorita pensamos en hogares en que se encuentra el padre y la madre, pero ¿qué hay de los de los hogares que solo depende de la madre? Entonces ahí no podría haber el lujo de decir, ok, entonces pierdo mi empleo y busco otro. No se ve esta posibilidad. Entonces, bueno, también es proponer esto, que exista una institución que regule y que evalúe las necesidades específicas de cada uno dependiendo del trabajo que esté realizando, porque no es lo mismo las especificaciones para trabajos como profesores, como para directivos, etcétera. Entonces, sí, es apuntar ahí y exigir lo que se necesita para llevar a cabo tu trabajo de manera idónea. Gabriela antes comentaba en su intervención en la pregunta anterior el tema de que nos dicen que hay que, o debe haber un enfoque de género, pero no nos dicen cuál es el enfoque de género. Y yo quería un poco cerrar el espacio de la participación de preguntas en YouTube, que no nos han dejado otra, con respecto a el hecho de que probablemente la perspectiva de género la estamos dibujando cuando nosotros decimos, oye, hay que examinar las intersectorialidades, hay que examinar todas las desigualdades, hay que examinar precisamente cuáles son esos espacios en los cuales estamos profundizando un proceso a lo mejor de segregación, porque estamos privilegiando una única forma de trabajar por encima de las demás y estamos dejando por fuera un grueso importante de la población, no solo mujeres, pero también principalmente mujeres, que definitivamente tienen condiciones estructurales que le impiden acceder al trabajo por esa vía, ¿no? Y estructurales no solamente en términos de infraestructura, vía conectividad, vía equipamiento, vía condiciones en la vivienda, sino también algo que mencionó en sus participaciones Kathleen, con respecto a la preparación en términos de conocimiento, en términos de habilidades, y algo que creo que también es importante para quienes nos están escuchando, que nosotros podamos también incluir en esta agenda, que en el contexto del teletrabajo precisamente se agudizan las violencias, pero no solamente las violencias físicas de género, sino también las violencias digitales. Y en estos contextos, seguramente Gabriela tiene quizás de forma más directa por asistir en un centro de atención psicológica a mujeres en situación de violencia, pero está muy latente el tema de, por ejemplo, robo de identidad, por ejemplo, robo de, digamos, información personal, el doxing, o también incluso el tema de la sextorsión o la divulgación de información privada, no necesariamente sexual, ¿no? Y ese tipo de violencias, a ese tipo de violencias las mujeres que de alguna forma no tienen un conocimiento, un manejo sobre las herramientas digitales, pues quizás están más vulnerables, ¿no? Y son aspectos que es importante también que considero yo que nosotros podamos incluir en una agenda, digamos, feminista de cara a abordar no solamente el teletrabajo, sino todo el proceso de producción, vamos a decir, por vías digitales, ¿no? No sé si quería Gabriela o Kathleen apuntar algo al respecto. Yo sí, quisiera agregar que sí, que es importante también, como menciona, llegar esa información a las personas, porque de nada sirve que existan leyes, etcétera, que protejan si las personas no les hacen llegar esa información, y que no solamente sea a través del internet, porque el internet muchas veces solamente es para cierto rango de edad que utiliza o que es un medio principal para buscar información. Entonces también para otros sectores, otras edades más bien, que sufren violencia. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres, no sé, después de 50, que también están siendo violentadas? Entonces, es llegar también a ellas esa información y buscar otros medios para concientizar y para hacerles llegar toda esta información y también sus derechos, que tienen derechos para acceder a ciertos servicios. Algo importante también que pasaba en estas asesorías es que sí existía violencia digital,
y que sí existen leyes que protegen, pero que no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer, no sabían a dónde acudir. Entonces también eso es algo muy, muy importante, hacerles llegar esta información, que sea más visible, que todos tengan acceso a ella. Kathleen, me parece que querías decir algo. Sí, bueno, creo que esta desigualdad de la que hablamos es una violencia, es violencia. Esta falta de acceso a la información para poder ejercer el teletrabajo de forma óptima o de la mejor forma. Creo que ahí vuelvo por ahí a una pregunta anterior, que era ¿qué puede hacer el Estado frente a esta situación? Y yo creo que es democratizar la información. Sobre todo también algo que comentó Gaby recién. Las mujeres mayores son las que carecen en mayor medida de herramientas para poder ejercer el teletrabajo, porque no han crecido en la generación en la que Internet está a la mano, o mismo nativos digitales. Entonces creo que es muy importante que se pueda democratizar la información desde ya sea la creación de una casilla de mails, como decíamos, que no sea tu casilla de mail personal, porque no tiene nada que ver eso con, digamos, no tiene nada que ver la vida personal con la vida laboral. Lo que uno ejerce en el trabajo, lo que se hace ahí con lo personal, no debe mezclarse. Entonces, creo que estas normas, creo que esta información tiene que venir desde un organismo, si se quiere, gubernamental, pero tiene que venir, tiene que estar disponible. Internet es democrático en muchísimas cosas, pero cuando existen las desigualdades, creo que se exacerba la violencia. La desigualdad siempre genera violencia. Entonces, en la medida en la que la información, para poder capacitarse y poder adquirir mayor cantidad de herramientas que permitan ejercer el teletrabajo, es muy importante. Es una manera que nos va a permitir, no digo cortar con las desigualdades porque no es algo de un día para el otro, pero por lo menos matizarlas en un punto y ofrecer a quien quiera también crecer en esta modalidad laboral que no es solamente explotación y que no es solamente negativa, porque tiene muchas cosas muy positivas. Digo, el que quiera y se siente que quiere ejercerlo, las mujeres que quieran hacerlo, que en muchos casos puede hasta resultar beneficioso, puedan tener esas herramientas a la mano. ¿Sí? Eso me parece también que tiene que estar en la agenda, que tiene que ser muy importante, que esa educación no puede dejar de estar, no solamente para ellas, para poder ejercer el trabajo dentro de sus hogares o el trabajo de forma remota, sino también para poder ayudar a educar a sus hijos o a sus hermanos o a quien sea. Poder tener las herramientas empodera muchísimo. Así que me parece que es fundamental que esa información esté disponible desde un organismo federal o de un organismo que esté validado, pero que esté. Ok, es importante lo que acaban de comentar las dos panelistas. Por aquí tenemos todavía una pregunta más y con esa cerraremos la ronda de las preguntas. Sobre el papel de los sindicatos frente al teletrabajo, ¿cómo creen ustedes que debería de intervenir? ¿Cómo deberían de ser su participación? ¿Qué deberían de hacer para que al trabajador se le cubriera esa parte y aseguraran sus derechos? Kathleen. Bueno, creo que ahí es identificar qué es lo que el teletrabajador necesita, qué es lo que la empresa, qué es lo que el empleador va a tener que ofrecerle. Los sindicatos siempre son importantes porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, cuando se identifican estas falencias o estos sesgos de explotación que uno puede ver, cuando los canalizamos a través de estas organizaciones en general, es mucho más fructífera la demanda, ¿no? Entonces, yo no estoy al tanto de que en Argentina exista un sindicato de teletrabajadores, tal vez me equivoco y lo hay, y si lo hay tampoco está generando una gran puja, o por lo menos no es lo que se ve. Pero me parece que sí es súper importante que estemos unidos como teletrabajadores, como teletrabajadoras, identificando cuáles son las problemáticas y viendo cuál es la mejor manera de exigirle a nuestro empleador, a las grandes empresas que son en general las que más se benefician de estas nuevas dinámicas de trabajo, exigirles lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos para nuestro beneficio laboral. Creo que ayuda muchísimo la creación de sindicatos y las dinámicas de los sindicatos a ir contra la explotación históricamente, y hoy estamos en un momento histórico muy particular. Entonces, va a ser un trabajo novedoso identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas,
para poder canalizarlas vía este medio y poder abrirlo, y seguramente sea algo muy importante también, que entre en juego la perspectiva de género, que es lo que estamos charlando aquí y ahora, ¿no? Que no quede detrás eso, no es un detalle, ¿no? Hay un montón de cuestiones que son muy importantes y que la perspectiva de género nos va a ayudar a identificar dentro de una dinámica sindical, si se quiere. Así que sí, 100%. Ojalá podamos crecer, por lo menos en Argentina, en toda Latinoamérica, en ese trabajo conjunto que es la creación de un sindicato que regule, que avale y que luche por lo que necesitamos para seguir trabajando de la mejor forma virtualmente. Gracias, Kathleen. Gaby. A mí me parece importante que el trabajo de los sindicatos se enfoque en regular todas estas reformas, que ese es el trabajo principal y de lo que se encargan los sindicatos. Es decir, ya están todas estas reformas y esto se encarga de que realmente se apliquen adecuadamente al contexto en el que se va a aplicar, porque como ya mencionaba, por ejemplo, está el derecho a la desconexión. Y aún hay trabajadores que después del horario laboral hay pendientes que les hacen llegar a sus trabajadores. Entonces, en la parte virtual es muy fácil o más fácil poder comprobar con mensajes, con textos, con correos que se solicitó información después del trabajo laboral. Entonces ahí también puede estar el sindicato regulando, aunque también es algo complejo o complicado porque ese es el espacio personal de los trabajadores. Entonces, ahí hay un límite desde el apoyar a los trabajadores sin sobrepasar esta línea personal del trabajador, porque al final están dentro de su hogar, están dentro de su intimidad. Entonces, por ejemplo, sería por esa parte, regular todas estas reformas para asegurar mejores condiciones laborales. Muchísimas gracias, Gaby. Kathleen, vamos cerrando nuestro programa. Quiero agradecer a todas y cada una de ustedes que nos acompañaron de manera virtual por el canal de YouTube. Para Kathleen desde Argentina, para Gaby desde México, María Ángela desde Venezuela. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes por hacernos el espacio y abordar este tema de vital importancia por lo que hemos venido trabajando y lo que está pasando en la actualidad. Y desafortunadamente o afortunadamente seguimos dentro de esta dinámica, pero hay que buscar la mejor manera de encontrar un equilibrio y hacer esto un poco más pasadero. De mi parte sería agradecerlos de corazón y adelante, María Ángela. Así es, definitivamente tenemos que estar preparados, es decir, no podemos esperar más tiempo para prepararnos para el teletrabajo y es importante, como decía Kathleen, estar en la posición de denunciar cuáles son las falencias de todo este sistema y cuáles son los impactos directos que tienen en nuestras vidas, no solamente como mujeres, sino en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Reitero el agradecimiento, muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy que nos acompañaron, me parece que todos sus aportes y sus comentarios son sumamente importantes para establecer un punto de inflexión en la agenda feminista con respecto a este tema. Hoy nos han estado acompañando desde República Dominicana, desde Misiones en Argentina, desde Oaxaca en México, desde aquí, desde Venezuela, y ha sido muy interesante poder compartir con ustedes este espacio. El próximo sábado vamos a estar también a esta misma hora, a las 2:30 hora de Venezuela. Me dispensan que no tengo ahorita en la memoria las horas de otras partes del continente, pero lo importante es que vamos a estar aquí con este espacio abierto y otro tema importante en nuestra agenda feminista. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho, por favor. Les pedimos que podamos abrir un momento la cámara para hacer la foto de cierre. Quienes quieran participar con nosotros en esta foto están bienvenidas, de las compañeras de la Aquelarre que nos acompañan en este momento en la actividad. Está Mari Carmen desde México, Isabel desde Argentina y Betty también desde México. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a quienes nos han seguido desde YouTube. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y estamos pendientes para la próxima actividad. Hasta luego. Hasta luego.